En este video tutorial vamos a empezar a darle funcionalidad al botón ver o editar que tenemos en la ventana principal. Hasta este momento no tenemos ningún tipo de funcionalidad allí y con ese botón es que vamos a trabajar ahorita. Recordar que este botón de ver o editar tiene asociado un evento que se llama clic editar. Ese es el evento entonces que vamos a empezar a programar. Adicionalmente, recordamos que cada uno de estos campos está asociado a una variable. En caso de apellido está asociada a la variable tx apellido, y así para el nombre, para el teléfono y para cada uno de los atributos. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear una clase por herencia de esa ventana contacto, que la vamos a llamar ventana editar. Para eso creamos una nueva clase, la vamos a llamar ventana editar. Acá le decimos entonces que va a heredar de otra clase. Aquí tenemos que poner la clase de la cual hereda. Se llama ventana contacto. Vamos a chequear eso acá. Ventana contacto. Y el archivo en el cual se encuentra esa ventana contacto, vamos a modificarlo acá. Para nuestro programa se llama GuyFrame. Tenemos acá a la izquierda. Bien, ese es el archivo que contiene entonces a la clase ventana contacto. Por lo demás, eliminamos acá las carpetas intermedias y creamos la clase. Pregunta si queremos adicionar al proyecto, le decimos que sí. Y ya tenemos entonces la clase agregada, tanto el archivo fuente como la cabecera. Bien. Vamos a revisar el archivo fuente. En este caso tenemos el constructor y el destructor. El constructor lo vamos a trabajar nosotros, tenemos que crearlo, y para ello vamos a partir de la ventana agregar porque son muy parecidas. Lo único que esta ventana va a tener datos y la ventana agregar no. Entonces vamos a ventana agregar y copiamos el constructor que tenemos allí. Lo copiamos, vamos a pegarlo acá abajo. Entonces el constructor tiene el mismo nombre de la clase, aquí sería entonces ventana editar. Aquí sería ventana editar y va a tener la ventana padre que le está llamando como parámetro, y acá le estamos indicando entonces que utilice el mismo constructor de la clase padre, que me aparezca la misma ventana. En este caso pues el título de la ventana que va a salir ahora no se va a llamar agregar contacto, sino editar contacto. Y acá, en lugar de cancelar, como este método me va a servir para ver un contacto y también para editarlo, entonces vamos a cambiar cancelar por la palabra volver. Va a estar en el botón 1. Ok, ya podemos eliminar esto entonces, y este sería nuestro constructor. Hasta aquí todo va bien, sale la ventana, cambia el título y le cambia el rótulo al botón. Ahora lo que necesitamos entonces es agregar los datos del contacto que estaba seleccionado en la ventana principal para edición. Para eso entonces acá debemos agregar un parámetro adicional de tipo entero, que lo vamos a llamar elemento, y ese me va a describir cuál elemento es el que queremos editar. Como elemento
Vamos a entender el contacto que está seleccionado en la pantalla principal. ¿Qué debemos hacer entonces ahora? Seguidamente, después de los rótulos de los botones y del título, declaramos una variable tipo contacto, la vamos a llamar C, y le vamos a asignar lo que devuelva el método mi agenda, flechita porque es un puntero, y aquí tenemos un elemento que se llama get elemento arreglo. Ese lo que hace es obtiene un elemento del arreglo y lo almacena en un contacto o devuelve. Ese contacto que devuelve este método get elemento arreglo lo vamos a guardar entonces en el objeto C. En este caso ya en C tenemos el elemento que queremos editar. Aquí faltó algo, aquí hay que darle como parámetro un entero que indique cuál es el contacto que se va a extraer del arreglo. En este caso nosotros mencionamos que hay que pasarlo como parámetro en la pantalla y lo vamos a llamar elemento. Ok, entonces el mismo elemento que entra aquí para visualizar en la ventana de edición lo vamos a pasar como parámetro a este método que lo saca del arreglo y lo almacena en la variable C. Una vez que está almacenado allí en C, tenemos que colocar todos los valores de los atributos de ese contacto C en la pantalla editar. Recordemos entonces que cada uno de los campos tiene una variable asociada, en este caso apellido, y esa variable muestra el valor en el campo, en la ventana. Y le vamos a cargar un valor a través de la función del método set. Configurar valor o modificar valor. Entre paréntesis tenemos que colocar el valor que queremos que aparezca en la pantalla a través de la variable tx apellido. Ese valor entonces está almacenado en el contacto C y tenemos que utilizar un método para obtener el apellido. En este caso es un método constructor que lo llamamos get apellido. Este obtiene el apellido. ¿Bien? Lo único que ese apellido es de tipo string por el tipo de datos que tienen los atributos, y debemos transformarlo entonces, aquí hay que colocarle paréntesis al método, debemos transformarlo a char para que pueda ser manipulable por la librería de objetos de wxWidgets. Eso ya lo hemos mencionado antes. Repetimos entonces, el valor que tenga esta variable es el que se va a mostrar en la ventana. Le vamos a cargar un valor con el método configurar valor. El valor que le vamos a cargar está en el objeto C, y como en este caso estamos interesados en el apellido, utilizamos ese método constructor que se llama getApellido y lo transformamos a char para que pueda ser manipulable por la librería wx. Ese proceso debemos hacerlo entonces con todos los atributos, en este caso sería nombre, y así lo hacemos para los otros campos. Bien, una vez entonces que terminamos de cambiar el valor de todos los campos, copiamos la cabecera en ventana editar.h. Vamos a llevarlo entonces esta cabecera, vamos a ventana editar.h, aquí está el constructor ahora va a tener parámetro adicional. En esta clase entonces, como fue creada por nosotros, debe ir con comillas. Acá no debe llevar la clase.
Acá nos falta entonces incluir las clases de agenda para utilizar mi agenda, y también tenemos que utilizar contacto. Incluir ambas clases entonces. Agenda.h, contacto.h. Y compila perfecto.